La policía de Perú anunció el viernes que comenzó a incinerar más de 18 toneladas de drogas ilegales, que han sido decomisadas al narcotráfico en los últimos 2 meses. Entonces acá son 18 toneladas. En dinero, más de 100 millones de dólares, imagínense. Pero no tanto es el dinero, sino lo que digo, cómo a partir de 1 gramo se puede destruir una vida, una familia. La quema se prolongará hasta el 4 de octubre e incluye casi 8 toneladas de marihuana, cerca de 6 de cocaína y casi 5 de toneladas de pasta básica de cocaína, así como otras drogas de menor pesaje como éxtasis. Según cifras oficiales, en lo que va del año, Perú destruyó unas 70 toneladas de drogas. La policía realiza operaciones antidrogas en los valles cocaleros en el este del país, donde según las autoridades operan remanentes de la guerrilla de Sendero Luminoso, aliada al narcotráfico. De acuerdo con la ONU, Perú, Colombia y Bolivia son los mayores productores mundiales de hoja de coca y de cocaína. Se estima que la producción peruana es de unas 400 toneladas anuales de cocaína.